Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio al webinar Jornada de Nutrición y Actividad Física en Escolares. Para iniciar esta jornada vamos a dar pase a la profesora Natalia Escobar de la carrera de Educación Física para que nos dé unas palabras de bienvenida. Profesora Natalia. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Bienvenidos a todos los que están presentes, alumnos, profesores y también a las expositoras que nos van a deleitar el día de hoy. Les damos la muy cordial bienvenida como carrera de Educación Física, que en conjunto con la carrera de Nutrición se ha organizado esta jornada para poder entonces transmitir estos conocimientos que son tan relevantes para ustedes, ¿sí? Esperamos puedan prestar mucha atención, tomar nota lo posible, y como carrera estamos felices de que participen en estas actividades que son las primeras que estamos haciendo ya en este semestre. Así que quedan todos bienvenidos y ahora va la profesora Elizabeth a continuar con la actividad. Muchas gracias por sus palabras, profesora Natalia. Antes de continuar con las exposiciones, vamos a invitar a la encargada de Dirección de Extensión porque tiene una información importante que compartir. Aquí está. Hola, saludos a todas, saludos a todos también quienes nos están acompañando hoy día. Muchas gracias por su interés, por su tiempo. Queríamos solamente contarles que todas las actividades académicas y todas las actividades propias de extensión que estamos haciendo desde la universidad, hoy les estamos compartiendo a través de Instagram, así es que les voy a dejar en el chat para que invitarlos a todos a seguirnos y vamos a estar compartiendo actividades como estas, otras actividades académicas y muchas otras más para que no se pierdan nada de todas las cosas interesantes que tenemos para este año. Agradecer el espacio y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Daniela. Entonces ya saben, a seguir la cuenta de extensión en Instagram. Ahora va a compartir en el chat para que estén ahí atentos y atentas. Bien, vamos a iniciar con las exposiciones. Les voy a contar la dinámica. Primero va a iniciar con su exposición la directora de la carrera de nutrición de la Universidad Bernardo O'Higgins, la directora Jimena Rodríguez. Esta exposición va a durar alrededor de 30 minutos y luego vamos a dar pase a las preguntas, por lo tanto las pueden escribir acá en el chat del Zoom, ¿ya? Una vez finalizada la exposición de la directora, vamos a pasar con la exposición de la profesora Bárbara Valdebenítez y la misma dinámica, exposición y preguntas, ¿ya? Entonces vamos a presentar a la directora Jimena Rodríguez, como ya les mencioné, es la directora de la carrera de nutrición de la UBO, ¿ya? Y es magíster en Administración y Salud, y su línea de investigación se centra en salud pública y nutrición deportiva. Directora, bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth. Voy a ver si estoy en los 30 minutos, si es que me paso algunos minutos ahí, pero la idea es estar a tono con los tiempos. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve? Yo le aviso, directora. ¿Ahí? Perfecto. Súper. Entonces, dentro de esta jornada que vamos a hablar tanto desde la nutrición y la actividad física, el tema de hoy día es en cuanto a las bebidas, en este caso las dietéticas, sea cero, light. ¿Hay alguna asociación, hay alguna evidencia con la obesidad? Y eso es lo que vamos a ir viendo durante el transcurso de esta presentación. De modo de ir avanzando primero, ¿cuáles son las prevalencias que actualmente tenemos en el país? En este gráfico de acá arriba, en esta imagen, está pensado en lo que son los adultos, en la población adulta. Y aquí llama profundamente la atención en donde más del 70% presenta malnutrición por exceso, sea por sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. ¿Y qué ocurre con la población infantil? Y aquí vamos viendo en estos datos del año pasado que los toma la JUNAEP, en donde se reportaron más de 8.000 establecimientos, respondieron más de 700.000 familias escolares que fueron evaluados, lo cual fue un número bastante importante considerando que estábamos en pandemia.
y se obtuvo el estado nutricional. Aquí algo también importante señalar, que la estatura y el peso lo midieron los propios padres a sus hijos, y eso fue lo que iban reportando a los establecimientos educacionales, y a partir de eso se elaboró el mapa nutricional, que antes de la pandemia este mapa nutricional se hace de manera presencial. Y aquí vean los datos de sobrepeso y obesidad, en donde el quinto básico es más del 60%, vale decir, más de la mitad de un curso de quinto básico tiene malnutrición por exceso. Si nos vamos al primero básico, kinder y prekinder, están en torno al 50%, que también es elevado. Y el primero medio baja alrededor de este 48%, y que quizás también tiende a ser menor porque están en el periodo de crecimiento en donde empieza este estirón, y quizás eso también a veces hace que estas prevalencias sean menores, pero a pesar de eso, primero medio también casi el 50%. Por lo tanto, bastante preocupante la situación que tenemos actualmente a nivel de establecimiento educacional. Y si lo llevamos a nivel solo de obesidad, vamos viendo como kinder lidera, luego prekinder, primero básico, quinto básico y primero medio. Y por lo tanto, en estos años también prevalencias como es en kinder, casi un 30%, casi, es decir, 1 de 3 niños tiene obesidad, lo cual es profundamente alarmante. Y eso es por el estado nutricional. Y todos bien sabemos que este estado nutricional, esta obesidad, está abordada desde la ingesta, y lo que están aquí también desde la actividad física, que son ustedes los profesores de educación física, los especialistas. Si lo vemos en cumplimiento de lo que son las recomendaciones de alimentos, que son estos alimentos, como ven ahí, agua, frutas y verduras, lácteos, leguminosas, pescado, estos alimentos llamados los saludables, vamos viendo el bajo porcentaje de cumplimiento. Como van viendo al 100%, que es lo más alto que hay, son los lácteos, alrededor del 70%, y en ese color celeste corresponde a la edad de 2 a 5 años, que es una edad que por lo general tiende a tener un mayor consumo de lácteos, pero como van viendo en el gráfico, este consumo va disminuyendo. Frutas y verduras, no más allá del 60%, cumple con las recomendaciones, y si vemos otras, legumbres, pescados, también muy bajas, y lo que más llama la atención sin duda es el agua, no más del 20%, considerando que en Chile el agua es potable, es gratis casi, el consumo que tengo de la llave no impacta en el consumo que es como el de la ducha, el de lavar, sino que es gratis, y aún así es sumamente bajo. Entonces ya vamos viendo esta mayor o esta baja, mejor dicho, consumo de estos alimentos saludables. Y si quisiéramos clasificar cómo es la alimentación de los chilenos, de acuerdo a este índice de alimentación saludable, solo el 5,3% de los chilenos se podría declarar que tiene una alimentación saludable. Y el grueso, alrededor de 85%, requiere cambios. Y estos cambios sin duda vienen vistos o vienen dados por estos alimentos que vimos aquí saludables, que son consumidos en menor cantidad. Entonces, si estoy consumiendo estos alimentos en menor cantidad, ¿qué está ocurriendo? ¿Y qué estoy consumiendo en mayor cantidad? Y aquí me fui principalmente al grupo de azúcares, que es uno de los grupos de alimentos que están siendo consumidos en mayor cantidad en estas últimas décadas, y también sumado a los otros alimentos que son más estos alimentos procesados, que serían procesados salados, que se podrían denominar, por ejemplo, las papas fritas envasadas, ramitas envasadas, comida chatarra también, que va por ese lado. Por lo tanto, este aumento de alimentos desde los grupos de azúcares y este alimento desde los salados han impactado sin duda en estas elevadas prevalencias de obesidad. Y aquí sí vemos en esta marca estos azúcares, estas golosinas, y vamos enfocándonos en el grupo infantil, corre entre los 2 años a los 18 años, imagínense, 40% consume diariamente gramos de azúcar proveniente de estos alimentos.
Y si vemos en la segunda columna, en lo que son los azúcares de las bebidas, de los refrescos, vean cómo el grupo de 6 a 18 años tienen 25, 20 gramos de estos consumos de azúcares provenientes de este tipo de alimentos. Por lo tanto, ya esto que era de la encuesta nacional de consumo alimentario, que es del 2014, ya había un elevado consumo. Y si vamos viendo que estos alimentos de bebidas y refrescos que aportan azúcar, entonces finalmente cuánto estoy gastando y cuánto estoy consumiendo en Chile de lo que es bebida. Si nos vamos a un primer dato muy bueno, que es el que tenemos en el gasto de alimentos, que es a partir y que nace de la encuesta de presupuesto familiar que la realiza el INE, y principalmente la realiza para evaluar el gasto en consumo de los hogares chilenos. Y se preguntan por alimentos, se pregunta cuánto gasto en farmacia, en una serie de cosas, pero lo importante es que me entregue información de cuánto gastamos nosotros los chilenos en alimentos. Y si ven, ¿a quién tenemos en segundo lugar? Bebidas gaseosas. Este 73,9%, si lo traduzco o cómo es la lectura, quiere decir que cada 100 hogares chilenos, 73,9 declararon haber realizado un gasto en bebidas gaseosas. Por lo tanto, es alarmante. ¿Por qué? Porque si vemos los datos de este mismo presupuesto, de esta misma encuesta de la década de los 50, el gasto en bebidas gaseosas era del 0,8. Y si me voy a la década de los 80, era de 3,2. O sea, hemos ido avanzando en lo que la gente va gastando en bebida. Eso es en gasto. Ahora, si me voy al consumo de bebidas azucaradas, y aquí si ven los gráficos al año, en este reporte 2016, somos líderes a nivel mundial y somos líderes a nivel de Latinoamérica. Y aquí, primer lugar, Chile en per cápita 180 calorías per cápita al día de estos consumos, y en América Latina también liderando ambos segmentos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos este mayor consumo de azúcares que provienen de las bebidas, somos líderes en consumo, y a nivel de gasto también hay un elevado gasto en lo que refiere al consumo de este tipo de bebidas. ¿Y cuál es el gran contenido de estas bebidas? Principalmente azúcar. Eso es lo que contienen. ¿Y qué se ha visto? Que el azúcar tiene un impacto en lo que es el aumento de peso, en la obesidad. Pero ¿hay alguna relación de este aumento de peso asociado al consumo de bebidas gaseosas? Que acá hablo de la bebida normal. Todavía no estoy hablando de bebida cero o bebida light, solamente de la bebida normal. Y en este estudio que se llevó y se inició en el año 91 hasta el año 99, se realizó en 50.000 mujeres, ¿ya? Y en estas 50.000 mujeres se separaron en aquellas mujeres que tenían low, que era un consumo bajo de bebidas, y era ese consumo bajo de bebida era menos de una vez a la semana. Era muy bajo, o sea, consumía una o menos veces a la semana bebida. Y el high era aquellas mujeres que consumían una o más veces al día bebida. ¿Y qué vamos viendo? En el que va en la primera línea, que tiene estos tres cuadros, que va en aumento, ¿qué se va viendo? Que después, al comparar entre el año 91, el año 95 y el año 99, esas mujeres que consumían más de una bebida al día, que implicaban que tenían un aumento de peso de 8 kilos. En cambio, las mujeres que comenzaron con un consumo bajo, con un consumo elevado, con este high,
y luego siguieron con low, y luego siguieron con low, vale decir, comenzaron en el 91 con una alta ingesta de bebidas gaseosas y terminaron en el año 99 con una baja ingesta, solo aumentaron 2,8 kilos, e incluso hay algunas que aumentaron, que es en este caso no más allá de 3 kilos. Por lo tanto, de esto, ¿qué se puede ir obteniendo? Que el consumo diario de bebida sí tiene un incremento de peso, y que si por otro lado tengo un consumo menor y bajo la ingesta, igual sigo subiendo de peso. Entonces, eso es con respecto a lo que es el peso, que también se ha visto a peso. Aquí este es otro estudio también de mujeres, y se evaluó su ingesta en el año 95 y en el año 2001. Y también se quiso evaluar cuánto era el aumento de peso dado por el factor ingesta de bebida gaseosa. Entonces, en el recuadro que está en rojo, eran aquellas mujeres, si se dan cuenta, que consumían menos de una bebida a la semana, y luego al 2001 estaban consumiendo más de una bebida gaseosa al día. Y fíjense su aumento, casi 7 kilos, ¿ya? Y va muy de la línea con el segundo, con aquellas que iban consumiendo más de una bebida al día, siguieron consumiendo más de una bebida al día, y también llegaron a casi un aumento de 6 kilos durante todo este tiempo. Por lo tanto, ya voy teniendo evidencia de que este consumo diario de bebidas gaseosas azucaradas va teniendo un impacto en el estado nutricional. ¿Qué otro impacto también se ha estudiado? Es el tema de diabetes. Aquí también en otro grupo de alrededor de 5.000 mujeres en Estados Unidos, ¿qué se vio? Que aquellas que consumían más de una vez al día bebidas gaseosas azucaradas tenían un riesgo relativo de 1,83. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían 83% más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación de aquellas mujeres que consumían menos de una vez al mes estas bebidas azucaradas. Entonces, con esto van saliendo varias revisiones sistemáticas, y aquí dejo esta en el texto, que en el fondo, ¿qué te va diciendo? Que las bebidas azucaradas, principalmente las gaseosas, que son las marcas íconos que todos conocemos, tienen cero beneficio nutricional y sí tienen un incremento de peso, y también habla de un probable riesgo de diabetes, fracturas y caries dentales. Por lo tanto, se prefiere o se promueve el consumo de otras bebidas, otros líquidos como el agua y las leches descremadas. Entonces, este impacto a la salud, ¿por qué está dado de la bebida gaseosa normal? Vale decir, no la dietética, porque una lata aproximadamente tiene un contenido de calorías de 140 a 150. Imagínense la cantidad de azúcar, 30, incluso 40 gramos. Entonces, estas calorías, este azúcar, ¿a qué se refiere? Que son calorías líquidas, son calorías vacías. ¿Por qué? Porque no tiene ningún aporte nutricional. ¿En qué impacta? ¿Y por qué estas calorías son vacías? ¿Y cuál es el impacto? Que en comidas posteriores voy a comer otros alimentos porque ingerí esta bebida, pero no generan esta saciedad, y de esa manera voy a ir consumiendo en las comidas posteriores, y de esa manera voy a lograr o voy a generar en estas personas un balance energético positivo. ¿Y eso qué implica? En el aumento de peso. Dado el azúcar que aportan, tienen un índice elevado, un índice glicémico elevado, principalmente porque por la fructosa presente en las bebidas. Y este índice glicémico elevado, sumado a esta fructosa contenida en estos productos,
favorece el desarrollo de resistencia a la insulina, disfunción de las células beta, inflamación, hipertensión, adiposidad visceral y un impacto en dislipidemia. Y eso lleva a cabo consecuencias como síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular. Entonces, frente a toda esta evidencia, es que, ¿qué hacen las empresas de alimentos y que empieza también, ojo, el público años atrás a pedir? Ok, tengamos bebidas, pero que no aporten el azúcar. Y es ahí donde nacen estas bebidas dietéticas Ceros Light, que son una alternativa a la bebida azucarada, ya que aportan muy bajas calorías, incluso cero, y están endulzadas con los endulzantes artificiales. Pero tampoco aportan ningún valor nutricional, vale decir, no tiene un aporte de fibra, no tiene un aporte de proteínas, no tiene un aporte de hidratos de carbono complejo. Entonces, ojo ahí también, porque no tienen este valor nutricional. Y por otro lado, alguna evidencia también ha ido sugiriendo que estos endulzantes artificiales dan este mayor dulzor intenso y eso podría conducir a condicionar un mayor consumo de preferencia por lo dulce. Por lo tanto, podría comer más cantidad de alimentos dulces, podría también aumentar el apetito. Ahora, esta evidencia todavía no es tan clara, sigue siendo controversial, pero es algo ahí que se tiene que tener en consideración. Entonces, eso es por un lado lo que podría provocar esta ingesta quizás de mayor consumo de alimentos dulces, pero también la evidencia en cuanto al impacto de este tipo de bebidas todavía es incipiente. Y es aquí algunos estudios que hemos encontrado en la literatura de bebida dietética con síndrome metabólico. En este estudio llevado a cabo en hombres, mujeres, alrededor de 6.000 participantes. ¿Y qué me indica? Como ven ahí, en este diet, en ese cuadro en rojo, aquellas personas que consumían más, una o más bebidas, o una más veces, perdón, al día, esta bebida dietética, que tenían un riesgo de síndrome metabólico casi 1.8 veces más, ¿ya? En comparación con aquellas personas que consumían menos de una vez por semana este tipo de bebida. Vale decir, el riesgo de consumir este tipo de bebida aumentaba en un 80%, ¿ya? Y ahí también hubieron otros estudios y otras evidencias que en este caso también en adultos, siempre enfocando estos estudios en adultos, en donde aquí también se hacía esta relación si existía síndrome metabólico y diabetes tipo 2 con este consumo de bebidas. Y aquí en el primer cuadro, que va en superior, vamos viendo también aquella persona que va consumiendo una o más porciones o más vasos de bebida de esta dietética, en qué o en qué implicancias tenía en este 1.36. Vale decir, tenía 36% mayor riesgo de tener síndrome metabólico versus el que consumía nunca o rara vez esta bebida dietética. Y si lo llevamos a diabetes, que sería el cuadro de abajo, en este 1.67 también existía este 67% de riesgo de tener diabetes tipo 2 cuando consumía estos refrescos dietéticos una o más porciones al día. Y aquí, en cuanto también a la incidencia de síndrome metabólico, abajo en el recuadro, este riesgo de 1.20 y 1.34, también en adultos, impacta en 1.20, 1.34, en donde el riesgo también es mayor en aquellas personas que tienen un elevado consumo de bebidas dietéticas. Entonces, nosotros frente a esto quisimos vislumbrar, ok, ¿y qué ocurre acá en Chile? Pero pensando en
los escolares, qué ocurre a nivel de población infantil, dada, como les comenté al inicio de la presentación, las cifras de obesidad y de consumo que hay en esta población. Entonces, quisimos averiguar asociación obesidad, riesgo cardiovascular, que sería obesidad abdominal, y el consumo de bebidas en estos escolares. Y aquí participaron 157 menores de 6 a 9 años, de los cuales 92 eran niños, 65 niñas, estudio transversal, los padres firmaron consentimiento y también fue revisado por el comité revisor de ética. En cuanto a recolección de datos, lo abordamos desde dos partes, a partir de IMC, CETIMC, con el peso y con la estatura, y para evaluar obesidad abdominal a partir de la medición de la circunferencia de cintura, que siempre, como está en la imagen, por encima del borde lateral superior de la cresta ilíaca derecha, en línea medio axilar después de una expiración normal. Y para evaluar el consumo de las bebidas, los padres reportaron el consumo de las bebidas de sus hijos, de nunca hasta 7 veces por semana, que era todos los días, y con los vasos diarios de consumo, y de esa manera se clasificó a los que consumían 0 vasos al día, 1 vaso y 2 o más vasos al día. Entonces, cuando ya empezamos a analizar la muestra de los controles, que eran los que no consumían bebida versus los que consumían la bebida, es importante ir destacando que los que eran obesos controles eran también, había un peso también de obesidad. En lo que es el ZIMC, iba viendo diferencias, como ven, con el obeso, con el diet soft drink, versus con el normal de ese grupo, con un mayor ZIMC de 0,0 y 2,2, elevadísimas, con diferencias significativas, y también la circunferencia de cintura, en el diet soft drink, el normal, 57, y el 71,7. También importante de destacar que alrededor de las prevalencias de sobrepeso y obesidad, el 58% de esta muestra estudiada tenía sobrepeso y obesidad, y alrededor del 25% consumía un vaso de bebida al día, y el 40% consumía 2 o más vasos de bebida al día. O sea, tenía un 65% de escolares de esta muestra estudiada con un consumo de bebida dietética de uno o 2 o más vasos al día. Entonces, cuando ya vamos a ver este dato de cuánto era el riesgo, aquí al analizar la obesidad de estos 157 escolares evaluados con la bebida dietética, vamos viendo que aquellos que consumían 2 o más vasos al día tenían un OR de 1,52, vale decir, esos escolares que consumían 2 o más vasos al día de estas bebidas cero tenían un riesgo de obesidad que podría aumentar a un 50%. Y si veo el riesgo llevado al riesgo de obesidad abdominal, ese riesgo ahí es más marcado en un vaso al día, con este OR de 1,30. Vale decir, en aquellos escolares que consumían un vaso al día de esta bebida dietética, sin duda el riesgo de obesidad abdominal era de un 30%. Entonces, en esta conclusión de esta muestra, altas prevalencias de malnutrición por exceso y alto porcentaje de estudiantes que lo consumían. ¿Qué nos va evidenciando la investigación? Que el riesgo de obesidad abdominal y el riesgo de obesidad, o la obesidad abdominal y la obesidad por este indicador de ZIMC, va a estar dado sí o sí por el consumo de bebidas. Va a ser un factor, sea que consuma un vaso
o sea que consuma 2 o más vasos. Por lo tanto, ya hay una recomendación de que evitar, sin duda, el consumo de bebida, de bebida dietética. Entonces, también aquí van surgiendo otros mensajes. Impuesto para las bebidas azucaradas. Bueno, aquí en Chile, el 2014, nace y la ley 20.780, si es que no me equivoco, que daba un impuesto adicional a las bebidas analcohólicas, ¿ya? Y aquellas bebidas azucaradas que aportaban 6,3 gramos de azúcar por cada 100 ml, su impuesto subió de un 13 a un 18%, ¿ya? Por lo tanto, está esa ley que aumenta este impuesto. Y también ocurre que las que tenían un menor o bajo contenido de azúcar, se disminuía el impuesto de un 13 a un 10%. Entonces, aumenté a las bebidas azucaradas el impuesto, pero disminuí a las bebidas con un menor contenido de azúcar o que no tuvieran azúcar. Y aquí, en estos datos que se hicieron, ¿qué se va viendo aquí en Chile con el resultado de este impuesto, el que les comenté recién? Que antes de la aplicación del impuesto, cada persona bebía en promedio 3,5 litros mensuales de bebida azucarada. Y posterior al impuesto, este consumo ya es de 2,7 litros, vale decir, disminuyó alrededor de 700 ml, 750 ml, lo cual es considerable. Y si se lleva al nivel socioeconómico, los estratos altos redujeron un consumo en alrededor de un 31,3%, y versus los de un estrato menor que solo redujeron en un 12,1%. Por lo tanto, también hay ahí una diferencia entre el estrato en un nivel socioeconómico más alto y un nivel socioeconómico menor. Hay otros países también que han declarado este impuesto, y aquí también en México, ellos le añadieron un impuesto también a las bebidas, ¿ya? Un impuesto de un 8% a las bebidas azucaradas. Y este gráfico lo que va mostrando es que las bebidas que fueron aumentados este impuesto, se fue reduciendo su consumo, fue disminuyendo. Y eso va dando luces de que el impuesto como medida tiene un impacto. Ahora, este impuesto, en el caso de Chile, también viene dado por la conocida y por todos la ley del etiquetado. Entonces, también las políticas públicas, desde mi mirada, no solo es una política, sino que tiene que ser un conjunto de políticas para que vaya en pro de este consumo de bebidas y de esa manera ir facilitando, ir mejorando las otras actividades de promoción en salud para ir finalmente disminuyendo estas elevadas prevalencias de lo que es obesidad. Por lo tanto, otro mensaje importante, ¿qué consumir? Agua. No tiene calorías, no tiene aditivo, es económica, es segura. Y también algo importante del agua, que se ha visto. Este estudio también llevado a cabo en personas adultas, alrededor de 5.000 personas, se comparó el que tenía un consumo diario de agua y el que no consumía agua. ¿Y qué se ve al final cuando dice total? Aquellos que consumían agua tenían una ingesta promedio de 2.188 calorías, versus el que no consumía tenía una ingesta mayor de 2.382 calorías. Vale decir, tenía una ingesta casi de 200 calorías extra, y lo cual era estadísticamente también significativo. Por lo tanto, también hay aquí un efecto de que
podría darse que este consumo diario, estas recomendaciones de 6 a 8 vasos de agua, podrían también impactar en una ingesta menor a la larga de calorías. Y aquí, para ir ya terminando, en este estudio, que fue una intervención en 2.900 escolares, de promedio de edad 8 años, 10 años, que es en este rango más o menos que nosotros estudiamos, que se observó que luego de un año de intervención, el consumo de agua fue 1,1 vasos mayor en el grupo intervenido. Y otro dato sumamente importante, que el grupo que estaba intervenido, este grupo que tenía la ingesta recomendada de agua, redujo el riesgo de sobrepeso en un 31% versus el grupo control que no estaba intervenido y que no tenía esta ingesta de agua. Por lo tanto, para ir ya cerrando, las bebidas que nos ha dado la evidencia, sea normal o sea cero, tiene un impacto a la salud. Y es ahí donde la hidratación, idealmente, ¿de dónde? Del agua, por sus características también, y además también de las funciones como es ser termorregulador, de hidratación, es preferir el consumo del agua. Y para ir ya cerrando, lo que es la obesidad, aquí vimos un tema en particular, un alimento, las bebidas dietéticas, bebidas azucaradas, pero sin duda está en todo un contexto que tiene que ser abordado a través de marketing social, a través del modelo ecológico social, ya que la obesidad no solo depende de un nivel, sino que tenemos que una dependencia desde lo individual, desde esas preferencias del escolar, desde la familia del escolar, desde el colegio en donde está ese escolar y por supuesto de las políticas y sistemas, como es la ley del etiquetado, como es la JUNAEP, por ejemplo. Así que ahí les dejo mi correo por cualquier duda y ahí también está, si quieren escanear el paper completo con el estudio que desarrollamos también, y agradecer al equipo de investigación, a Álvaro, Gabriela y también a la Escuela de Nutrición por apoyar en esta investigación, que sin duda la investigación no se hace sola, sino que se hace de manera en conjunto. Así que muchas gracias. Voy a dejar aquí de compartir. Y Bien. creo que me pasé un poco, sorry, pensé que iba a ser No, más, está perfecto en el tiempo, directora, no se preocupe. más Estuve con corto. cronómetro. Profesora Jimena, muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Invitamos a las personas que aún no han escrito ninguna pregunta, si la pueden hacer acá en el chat, pero ya tenemos una, que se la voy a leer ahora, profesora Jimena. Sí. Él es un estudiante de la carrera de Educación Física, su nombre es Marco Zagal, y pregunta lo siguiente. ¿Es considerada una especie la droga al consumir azúcares simples? ¿Y qué se debería hacer para sustituir? ¿Son buenos los edulcorantes? Hay dos preguntas ahí. Si es una droga, esta es de mi postura, yo creo que sí, porque genera estas señales a nivel cerebral y genera adicción, y creo que todavía no se ve como tal. Las recomendaciones indican consumirte a un 10% de las calorías. Lo estamos pasando enormemente. Entonces, si yo quisiera tomarme ese café, ese té y moderar el consumo y tener este 7-10%, se puede hacer. Y si me muevo, también. El problema es que no consumimos esa cantidad y tampoco nuestros escolares se están moviendo. Y más ahora en la pandemia. Entonces, ¿podría ser considerada una droga? Sí. Ahora, no se considera como las otras que conocemos, porque creo que todavía no queda como abierto el tema del azúcar. Y con respecto a los endulzantes, a los edulcorantes artificiales, en seguridad han demostrado ser seguros. Y cuando se han hecho estas pruebas de si tienen algún impacto en cáncer, son dosis pero brutales que se tienen que consumir, que en general no se llegan a consumir. Entonces,
también su consumo es seguro. Y por supuesto es seguro también en cantidades que tampoco abuse del consumo de todo lo que es endulzado. Por eso también ahí al leer el etiquetado nutricional y a tener ojo de que muchas cosas para que no tengan sellos están siendo endulzadas con estos endulcorantes. Así que. Muchas gracias por su respuesta. Acá tenemos otra pregunta de Nicolás. No sé qué Nicolás porque no veo el apellido, pero su pregunta es la siguiente. ¿Hay diferencia o influye en algo beber agua de la llave con el agua purificada? No, podrían ser los minerales, que a veces hay personas que más por sabor no les gusta esa sensación de agua más dura y que quizás se da más en el norte, que es mucho más dura que quizás en Santiago o en el sur. Pero si vamos a consumir agua, consumamos agua. Creo que ese es el mensaje el día de hoy. Claro. De hecho, la otra pregunta que surgía de nuevo, Marco, era también con el agua, pero creo que ahí se respondió. Vamos a leer la última pregunta, profesora, que es de la estudiante Natalia González, que pregunta si los alimentos endulzados con stevia son más sanos, finalmente. Aprovechando de tomar agua. Sí. Es que son naturales, entonces sí, pero insisto, también todo es moderado y no abusar tampoco del endulzante. Creo que es el mensaje. En las dosis establecidas, sí, ¿ya? Y son dosis que están reguladas y no hay un impacto. Pero sí quizás también a personas le puede ir generando de repente esta adicción, esto de más dulce, más dulce, más dulce, y voy agregando más y más. Entonces también ahí, ojo, si consumo ese endulzante, sí, pero también, insisto, creo que el mensaje no es abusar de lo que hay que consumir. Ya, perfecto. Me voy a dar la libertad de leer una última pregunta, porque es una pregunta más Sí. pedagógica, profesora, que surgió ahora, hace poquito. Él es Darío Sirguiado, estudiante de cuarto año de la carrera también de educación física, y pregunta si los índices de obesidad y sobrepeso son distintos entre colegios con mejores recursos y colegios de bajos recursos, a propósito del estudio que usted mencionaba. Sí, a nivel socioeconómico se ha visto que el nivel socioeconómico alto tiene menores prevalencias de obesidad que los niveles socioeducacionales menores. Pero ese es un factor y no es como que porque tengo un nivel alto voy a estar protegido de la obesidad. El riesgo es menor y las prevalencias son menores. Y aquí también viene dado, y ustedes son los expertos, en las infraestructuras de los establecimientos educacionales. Como en un colegio quizás privado, con los recursos, tengo 2, 3 veces a la semana educación física, con buenas instalaciones, con buenos equipamientos, y quizás en otro colegio, de otra comuna, con otro nivel, con suerte tengo una vez a la semana, no tengo los implementos, quizás en invierno no tiene techo, si llueve se cancela la clase, y se ha visto también que la clase de educación física se quita el tiempo para el CIMSE, para PSU y no para hacer actividad física, sabiendo los beneficios cognitivos que tiene la práctica de ejercicio a nivel de la población infantil, de los adultos y de los adultos mayores. Entonces, todavía no está instaurado la necesidad que la actividad física y la educación en los colegios de la clase de educación física tiene que ir, al igual que matemática, al igual que lenguaje, tiene la misma trascendencia y la misma importancia que el resto de esas asignaturas. Y eso sí quizás también ayudaría a mejorar estos índices de obesidad en estos niveles educacionales más bajos y que cuesta que se realice la actividad de educación, la clase de educación física. Ya. Muchas gracias, profesora Jimena, también por su respuesta a las preguntas. Por tema de tiempo no vamos a hacer las que están ahí pendientes para ir dar pase al siguiente, pero me parece que hay buena acogida a las respuestas ya dadas. Bien. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente exposición, que es de la profesora Bárbara. Profesora Bárbara está por ahí. Ahí está. Perfecto. La voy a presentar.
Bárbara Valdebenítez es profesora de Educación Física, magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene un diplomado en Bases de la Investigación Científica, trabaja como profesora de enseñanza básica y prebásica y es especialista en investigación en actividad física con lineamiento en el desarrollo motor, condición física y funciones neuropsicológicas en escolares y preescolares. Profesora Bárbara, bienvenida. Ya veo que compartió su PPT, se ve perfecto, así Sí, que ya. el público es suyo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Buenas tardes a todos los presentes. Como bien dijo la profesora, mi nombre es Bárbara Valdebenítez Llamet, profesora de Educación Física, magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo que es la actividad física en escolares. En primera instancia, debemos tener claro que la palabra actividad física o el concepto actividad física tiene variadas aristas. Podríamos preguntarnos cómo, por qué o cuál actividad física deberíamos realizar, y en esta presentación en particular voy a abarcar el término actividad física en primera instancia de manera general, explicando la definición de este, los beneficios que este trae y las recomendaciones que se entregan para la población. Por otro lado, abarcaré el término actividad física escolar específicamente, con diferentes orientaciones entregadas para la población. Y debido a lo que vivimos en la actualidad, abarcaré el término actividad física en pandemia, con también mostrando diferentes guías que ustedes podrían utilizar. Por otra parte, conversaremos sobre el término sedentarismo a modo de concepto y un poquito de evidencia que existe sobre esta. En primera instancia, el concepto actividad física se define como un gasto de energía que equivale por encima del reposo a 1,5 METs. El MET es la forma de cuantificar que tenemos para la actividad física, y un MET estaría igualado a la energía que necesitamos para estar en posición de reposo o acostados. Entre las diferentes actividades físicas que podemos realizar, existen el trabajo doméstico, como se puede ver en la imagen, el realizar aseo, o en los niños, por ejemplo, el jugar en el parque, el saltar, correr, columpiarse, y en este caso, durante la pandemia, el jugar dentro del el hogar, ya sea corriendo con un balón, con los hermanos, etc. Por otra parte, siempre se tiende a confundir el término ejercicio físico con el término actividad física, pero estos términos son totalmente diferentes en su definición. El ejercicio físico vendría a ser cualquier actividad planificada con un claro objetivo final. En cuanto a la actividad física, esta se compone de diversos elementos. Entre estos encontramos la duración, la frecuencia de la actividad, el tipo de actividad y la intensidad. En el caso de la intensidad podemos categorizarla en diferentes niveles de actividad física, encontrando los niveles de actividad física sedentario, en el cual la persona no necesita mayor movimiento, sino que realiza actividades bajo 1,5 METs, podría estar sentado o recostado. El nivel de actividad física ligero, en que la persona no tiene un cambio notable todavía en cuanto a su frecuencia cardíaca respiratoria, por ejemplo, el estar caminando lentamente. El nivel de actividad física moderado, en que una persona aún puede mantener una conversación ininterrumpida con otra. Y finalmente, el nivel de actividad física vigoroso, en el cual la persona ya no puede mantener una conversación ininterrumpida, por ejemplo, cuando estamos trotando o andando en bicicleta a alta velocidad. Por otra parte, la actividad física traería variados beneficios para la persona. Produciría un menor riesgo a padecer enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, entre otros tipos de enfermedades. Y si hacemos una visión global a cómo la actividad física deportiva, ya sea de manera organizada, realizada en una escuela o en un club, o de manera desorganizada, realizada en nuestro tiempo libre, esta afecta tanto de forma directa como indirecta en variados recursos de la persona, como son los recursos físicos, los recursos mentales e incluso los recursos sociales de la persona.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos diferentes recomendaciones en cuanto a la actividad física que debemos realizar. En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud propone recomendaciones desde los 5 años en adelante. En cuanto a los niños entre 5 y 17 años, nos menciona que deben realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Estos 60 minutos deben ser sumados al día. En las edades entre 18 y 64 años nos dicen que deben realizar un mínimo de 150 minutos de actividad física moderada, pero en un conteo semanal, o 75 minutos de actividad física específicamente de intensidad vigorosa. Lo mismo nos indica para los mayores de 65 años, que deben realizar, al igual que el grupo etario anterior, 150 minutos de actividad física semanal de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa. Luego, en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud nos propone directrices para todos los grupos etarios faltantes, y estas directrices van apuntadas tanto a las horas de sueño que debe tener el niño, las horas de exposición a pantalla y también las recomendaciones específicas en cuanto a la actividad física. En este caso, nos menciona que los lactantes entre 0 y 1 año deben realizar un mínimo de 30 minutos o deben estar un mínimo de 30 minutos en posición prona al día. Entre 1 y 2 años de edad deben realizar un mínimo de 180 minutos de actividad física, pero de cualquier intensidad, sin importar la intensidad de cuál ésta sea. Pero ya entre los 3 y 4 años de edad debe realizar un mínimo de 180 minutos diarios de actividad física de cualquier intensidad, pero a esto se le suman 60 minutos de actividad física específicamente moderada y vigorosa. En cuanto a esta actividad física que nos recomiendan realizar, nosotros debemos poder medir y cuantificarla. Para eso existen formas objetivas y subjetivas para poder realizar esta medición. Entre las formas objetivas encontramos el agua doblemente marcada, los acelerómetros, los monitores de ritmo cardíaco, pero estas formas objetivas son difíciles de ser proporcionadas a un gran grupo de la población, más bien son utilizadas en investigación. Es por esto que existe también la medición de la actividad física, del nivel de la actividad física de forma subjetiva, por medio de encuestas, en las cuales encontramos las conocidas como el IPAC, GPAC, la evaluación por correlatos, y estas suelen ser de fácil acceso para toda la población y de fácil aplicación y uso. Es así como ya al tener claro el término actividad física como un término global, podemos adentrarnos en lo que es la actividad física específicamente escolar. En este caso, se plantea que la actividad física escolar sería una práctica saludable, la cual se debe buscar fomentar tanto por medio de los programas de educación física, como también por medio de las actividades complementarias extraescolares y de carácter físico-recreativo. Idealmente buscando educar a la población escolar en aspectos relacionados con los hábitos saludables, la higiene y la prevención de accidentes. En este caso, el Mineduc nos propone como finalidad de que la actividad física escolar debiese aumentar y mejorar la calidad de la actividad física que realizan los estudiantes, contribuyendo a la creación de diferentes hábitos de vida saludable y por medio de esta poder aportar a una calidad en la salud integral. Para esto, el Mineduc pone diferentes objetivos específicos, como que la actividad física se debería realizar idealmente todos los días de la semana, como mencionó también la expositora anterior, pero nos damos cuenta que en la práctica esto realmente no es tan así. Debería realizarse en distintos momentos del día y son distintos actores los que deberían poder propiciarla en el establecimiento, es decir, no solamente el profesor de educación física. Tendría que ser dirigida a todos los estudiantes del establecimiento y idealmente proporcionar diferentes tipos de actividades independiente de sus habilidades motoras del estudiante. Y estas actividades debiesen ser de variados niveles de prácticas que sean adecuadas para toda la población escolar.
Por otra parte, la evidencia nos indica que existe un preocupante incumplimiento en cuanto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, específicamente en la población escolar. Existirían niveles bajos de actividad física moderada vigorosa y serían los hombres los que realizarían mayores actividades de este tipo. Por otro lado, la población escolar no estaría cumpliendo los niveles mínimos de actividad física para lograr un estado de salud óptimo. Y finalmente, también las investigaciones nos dicen que serían reducidos los niveles de actividad física en el contexto extraescolar, es decir, fuera del establecimiento. En este sentido, surge importante conocer cuál es la relevancia de realizar actividad física infantil. Primeramente, la actividad física infantil ayudaría a disminuir los síntomas de la depresión. Por otro lado, nos ayudaría en cuanto a la salud ósea y a eliminar o reducir la grasa corporal del estudiante, y ayudando así de forma favorable a que éste no padezca enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Por otro lado, mejoraría las funciones cardiorrespiratorias y la fuerza muscular del estudiante, y nos ayudaría también a que éste obtuviera hábitos tempranos de vida activa saludable y mantuviera estos hábitos idealmente a lo largo de su vida. En este sentido y producto de la pandemia, es que el gobierno, al momento de querer reactivar o volver a las clases presenciales, ahora hace poquito, en mayo, nos brinda diferentes orientaciones o un manual específico de orientaciones y consideraciones para la práctica de actividad física en el ambiente escolar y en pandemia. En este caso nos dice que las actividades deben ser realizadas mayoritariamente al aire libre con un distanciamiento mínimo de 2 metros entre los estudiantes. Como bien decía también la profesora anteriormente, esto es difícil que pueda ser llevado a cabo en todos los establecimientos educacionales o a lo largo de todo el país. En el sur no va a ser lo mismo que en el norte, producto del ambiente, producto de la misma disposición de los patios de los establecimientos. Por otro lado, nos dice que el niño debe utilizar mascarilla para realizar actividad física. Nos dice que idealmente se deberían potenciar las actividades individuales y otorgar implementos deportivos también de forma individual, lo que también sabemos que no en todos los establecimientos es posible. Idealmente, nos dicen estas orientaciones, que el alumno debe realizar actividades de baja y de moderada intensidad, producto de la pandemia. Al ya conocer estas directrices, entonces nos surge el concepto actividad física en pandemia. ¿Qué vendría a ser específicamente el realizar actividad física en pandemia? Principalmente, la pandemia es un problema de salud pública a nivel mundial. Los diferentes gobiernos han tenido que otorgar medidas protectoras para la población, las cuales fomentan el distanciamiento social, la reducción de los viajes, la implementación de cuarentenas en las diferentes ciudades, entre otras, las que estarían propiciando un deterioro del estado físico y un desarrollo de diversas enfermedades producto del mayor comportamiento sedentario. En esta forma, también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud apuntan a que la persona debe mantenerse en constante movimiento, indiferente a que estemos en pandemia y tengamos que estar encerrados. ¿Por qué? Porque el no movimiento provocaría un riesgo a la salud inmunológica y mental de la persona. Por otro lado, la vida sedentaria reduciría la condición física de esta y traería para la persona consecuencias graves, tanto en pérdida de la masa muscular, la insulinoresistencia y otros padecimientos. En este sentido, se apunta a que los beneficios de la práctica de actividad física en pandemia serían que impulsa el sistema inmune, mejoraría la función cardiorrespiratoria, disminuiría las inflamaciones en el cuerpo y por otro lado reduciría el riesgo a padecer enfermedades no transmisibles. Por otra parte, también ayudaría, como dijo también la profesora anteriormente, a que sean desarrolladas de manera óptima las diferentes funciones cognitivas y sensoriales y potenciaría también las relaciones familiares. Producto de que estamos encerrados, idealmente
toda la familia la que debería realizar actividad física. En este sentido, me gustaría mencionarle a ustedes, e incorporé durante lo que queda de presentación, diversos recursos que se nos entregan para que sean utilizados tanto por profesores como por la población en general, para poder realizar actividad física tanto en el ámbito escolar como en el hogar. En este sentido, el primero de los documentos es uno denominado Juegos y Material Didáctico, propiciado por el INTA de la Universidad de Chile, en el cual nos muestra diferentes juegos, son alrededor de 52 juegos apoyados por gráficas, en las cuales dice exactamente la tarea que debe realizar el docente. Estas gráficas fueron primeramente realizadas para profesores y ahora son abiertas a toda la población para que sean realizadas en sus hogares. Esta gráfica nos trae toda la indicación de cómo se debe realizar el juego. Idealmente es para fomentar la práctica de actividad física. En primera instancia se realizó para las clases de educación física y en este caso se liberan para ser utilizados por cualquier parte de la población. Los juegos tienen una duración de alrededor de 15 minutos y en cada una de las gráficas indica si la actividad que se está realizando es más bien moderada, liviana o de alta intensidad. Por otro lado, también para los niños de kinder y prekinder específicamente, la Subsecretaría de Educación Parvularia y el Plan contra la Obesidad Infantil Contrapeso de JUNAEP nos proporcionan diferentes gráficas, son alrededor de 20 si no me equivoco, en las cuales por medio de posturas quieren fomentar la práctica y el aprendizaje. En estas gráficas podemos observar la descripción de la actividad, el objetivo específico, las instrucciones que se deben entregar, los beneficios, entre otras directrices, para que también puedan ser utilizadas para la población, específicamente, como dije, pre-kinder y kinder. Estas gráficas, en cuanto trae las descripciones y también trae un apoyo a ver cómo se podría explicar, con imágenes, y a su vez son apoyadas por videos, para que sea de un mejor entendimiento para los hogares y también para la implementación en jardines. En este caso los videos, claro, esto fue grabado con anterioridad, es proporcionado unos años atrás de la pandemia, si no me equivoco, y ahora todo este material se está liberando para que sea utilizado para la población y sea un recurso para que nosotros podamos fomentar la actividad física en pandemia. También entrega un manual de orientaciones de uso de este set de motricidad y para poder de esta forma fomentar la utilización de estas fichas, si se podría decir así, de manera óptima en conjunto con sus videos. Por otro lado, si hablamos específicamente de los niños, las niñas y adolescentes, durante el plan paso a paso se entregan estas recomendaciones para la práctica de actividad física y la recreación, en las cuales nos indican en primera instancia medidas de autocuidado, como son el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social. Por otro lado, nos indica que de acuerdo a cuáles sintomatologías el adolescente o el niño no debería realizar actividad física en lugares abiertos o en lugares públicos, y también nos entrega recomendaciones para antes de salir a realizar actividad física. Está, como dije, enfocada en niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. También nos entrega las directrices de cuáles serían las medidas en cuanto a la cantidad de personas que realizan actividad física y en qué lugares se pueden hacer, de acuerdo al plan paso a paso instaurado durante la pandemia. En este sentido, pero ya enfocado en toda la población, en diferentes grupos etarios, en la Universidad de Playa Ancha, específicamente en la Dirección de Deporte y Recreación de la Universidad de Playa Ancha, propician una guía de actividad física en la casa. Esta guía está enfocada para ser utilizada en 3 modalidades diferentes: el adulto solo, el adulto acompañado de un menor de 1 año o el adulto acompañado de hijos mayores de 1 año.
En este sentido, nos entrega diferentes ejercicios para ser realizados durante toda la actividad, desde el calentamiento o la iniciación, lo apoyado por gráficas, también como se puede ver en las imágenes, los ejercicios para ser realizados en conjunto, como dije, con mayores de 1 año de edad, pero también nos propicia de juegos que pueden ser utilizados en la casa, como por ejemplo el Just Dance, para que los niños realicen actividad física de forma mucho más lúdica. Por otro lado, al finalizar, la guía nos entrega los estiramientos y la vuelta a la calma, y sería esta una gran ayuda para poder seguir fomentando la actividad física y la realización de actividad física, inclusive estando en pandemia. De esta forma, surge la necesidad, producto de estar en pandemia y de realizar esta actividad física o utilizar estas recomendaciones que yo acabo de decir, surge la necesidad de entender cómo regular la intensidad de la actividad física que realizamos para que la persona pueda obtener los efectos positivos de la actividad física. En este sentido, encontramos métodos clásicos de regulación de la intensidad, como también métodos más sencillos para poder ser utilizados en casa. Entre los métodos clásicos encontramos el consumo máximo de oxígeno, la utilización de la frecuencia cardíaca, pero estos métodos sugieren o utilizan más condiciones técnicas las que dificultarían el uso de estas en el hogar. Por otro lado, encontramos métodos sencillos que sí son más claros para la población para poder ser instaurados en el uso en casa, y entre ellos encontramos la percepción del esfuerzo o la escala de Borg, más bien conocida como la escala de Borg, que la persona debe decir entre 0 y 10 qué tan cansado está al realizar la actividad, siendo 10 el momento de mayor cansancio. Esta escala también fue modificada y de esta surge la escala del esfuerzo percibido infantil, específicamente para ser utilizada en población infantil, denominada EPINFAN. En cuanto a la escala EPINFAN, está enfocada desde los menores de 8 años hasta alrededor de los 15 años y nos entrega diferentes directrices para poder ser utilizada. Por ejemplo, utiliza gráficas o recursos gráficos para que los menores de 8 años logren entender en qué posición de la escala ellos se encuentran o logren entender qué tan cansados están. Para esto utiliza la escala y aparte las imágenes o los dibujos que ustedes pueden ver ahí en la ilustración. Ocupa también los recursos numéricos para que sean entendidas entre los 8 y los 12 años. Los recursos numéricos van desde el número 0 hasta el número 10, en que el 0 vendría a ser igual que en la escala de Borg, el momento en el que el niño está menos cansado, y el 10 en cuanto ya no puede más de lo cansado que está. Y finalmente ocupa también los recursos verbales para que sean entendidos por la población entre los 13 y los 15 años, en la cual va con directa relación entre lo que dice la frase con la ilustración que está abajo, y por ejemplo ahí dice estoy bastante cansado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta escala? Logra que nosotros, ya sea en el hogar o en la escuela, la podamos entender y la podamos hacer entender a un niño y que éste nos exprese a nosotros en qué nivel de cansancio se encuentra al realizar dicha actividad. Por otro lado, al tener clara todas estas instancias en las que nosotros realizamos actividad física, ya sea en el colegio o durante la pandemia en el hogar, surge también el término sedentarismo. ¿Qué es lo que vendría a ser el sedentarismo? El sedentarismo principalmente vendría a ser una actividad que requiere un gasto de energía menor a 1,5 metros. Se caracteriza por ser realizado en posición sedente, y entre los comportamientos sedentarios escolares habituales está el ver televisión, el jugar videojuegos o pasar gran parte del tiempo frente a celular o a pantallas, sobre todo ahora que estamos en pandemia. En este sentido surgen 4 términos parecidos, pero que no, en su definición, no logran ser lo mismo. Entre estos, el término inactividad física vendría a ser el no cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones que mencionamos anteriormente.
Por otra parte, el término comportamiento sedentario, que vendría a ser todas las acciones que nosotros realizamos que requieren un gasto de energía menor a 1,5 MELS. Y de esta forma surge la conducta sedentaria, que vendría a ser cualquier acción que nosotros realicemos, que sea como por ejemplo estar sentado o acostado. Eso vendría a ser la conducta, específicamente la conducta sedentaria. Cuando esta conducta se repite 1, 2, 3 días, la semana completa, el mes y así, pasa a ser un patrón de comportamiento sedentario. Y este patrón de comportamiento sedentario es llevar esa conducta, mantenerla sostenida durante el tiempo. Es así como adentramos en el término de inactividad física y nos damos cuenta que la inactividad física sería la causante de un 6% de la mortalidad a nivel mundial. Por otro lado, provocaría entre un 20 a un 30% más riesgo de mortalidad en la población. Sería la causante, a su vez, entre un 21 y 25% de los cánceres de mama y colon, un 27% de las diabetes e incluso un 30% de las cardiopatías isquémicas. En este sentido, la evidencia nos indica, por ejemplo, en el caso de los adolescentes entre 10 y 14 años, al momento de observar el comportamiento que estos tienen en las 24 horas del día, nos damos cuenta que gran parte del día pasan sentados o lo dedican a ver televisión. Por otro lado, la menor parte del día la dedican a actividades de tipo moderada y vigorosa. Esta conducta se replica a lo largo de la vida y, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud nos indica que entre el año 2016 y 2017 ya un 86,7% de la población nacional era sedentario. Y en este caso serían las mujeres las que tienen mayoritariamente una conducta sedentaria. Por otro lado, al observar el comportamiento con y sin movimiento durante las 24 horas del día, encontramos que el comportamiento sedentario se hace presente mayoritariamente en el día y se hace cargo de prácticamente todas nuestras actividades, y la actividad física moderada y vigorosa sería la que se realiza en menor cantidad. Es ahí donde surge la importancia de la realización de pausas activas, sobre todo en este momento que estamos en pandemia, que muchas veces pasamos en la casa, teletrabajo, teleeducación, teletodo, y en ese sentido, el año 2020, Contrapeso, en conjunto con la mesa intersectorial y Elige Vivir Sano, idean un programa denominado Activamente. Este programa consta de 8 ejercicios específicos para ser desarrollados en las clases, idealmente, por supuesto, no en las clases de educación física, sino que en las clases más bien que propician las conductas sedentarias. Por ejemplo, clases de lenguaje, de matemática, en que existan pausas activas para poder romper esta conducta sedentaria con un ejercicio que no dura más allá de 20 segundos y así la persona pueda fomentar la práctica de actividad física. Es apoyado por gráficas, como se puede ver en las imágenes, y el objetivo principal es que se reduzca y se produzca un quiebre en esta conducta sedentaria. Por su parte, también este programa va apoyado por gráficas, por videos. Para su correcta implementación fue desarrollado durante la pandemia, se puede ver, utilizan mascarilla, y entrega también orientaciones para la implementación de este proyecto. A su vez, vuelvo a reiterar, estos son enfocados principalmente para ser desarrollados en clases, pero en este momento, mientras estamos en pandemia, también han sido liberados para la población y para el uso. Es así que podemos hacer a modo de síntesis un resumen en que partimos conversando primero en qué es lo que es la actividad física, como un término global. Vimos diferentes ámbitos de la actividad física, como son la actividad física escolar y la actividad física como la vemos en la actualidad en pandemia. En estos
ambos ámbitos de la actividad física, tanto la escolar como durante la pandemia, nos vemos afectados por el sedentarismo. ¿Y cuál es la forma entonces que tenemos nosotros de combatir el sedentarismo? La única forma que tenemos de combatir el sedentarismo es con la práctica de actividad física. Este sería el mejor remedio, la mejor instancia que nosotros tenemos para romper las conductas sedentarias por medio de las pausas, como lo mencioné con el programa Activamente, o por medio de la práctica de actividad física, de combatir el término sedentarismo. De esta forma, me gustaría también concluir apuntando a que la responsabilidad de la práctica de actividad física no puede recaer solo en nosotros como profesores de educación física, sino que debe recaer en toda la población, en nosotros como hijos, como hermanos, como parejas, como amigos. Debemos poder fomentar la práctica de actividad física más allá de la clase de educación física. La clase de educación física es para hacer un ejercicio programado, no para aumentar o podría, claro, ayudar a las recomendaciones que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, pero idealmente la persona debiese cumplir esas recomendaciones indiferente de que sea en la clase de educación física, sino que en su vida cotidiana. Para que no se me olvidara, lo incluí aquí en la presentación, debido al gran número de documentos que le mostré, tanto en Activamente, las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la guía de actividad física en casa, proporcionada por la Universidad de Playa Ancha, los juegos didácticos, que son 52 juegos y son muy útiles y gráficos, proporcionados por el INTA, las orientaciones para poder utilizar estos manuales, las recomendaciones para los niños y adolescentes, es que creé una carpeta en Google Drive en la cual se puede acceder por medio de ese link. Se los voy a copiar al finalizar o al estar en las preguntas, se los voy a copiar en el chat para que ustedes puedan tener acceso a estos documentos. Si bien uno los busca en internet, tiene acceso, la idea de facilitárselos es el poder fomentar el uso de estos recursos para o en pro de que se realice más actividad física. Y como bien dije, no solamente en la clase de educación física, sino que en el uso cotidiano, en el uso para nosotros como profesores, o en el uso de estos recursos para nosotros en la vida diaria, y para que nosotros fomentemos la práctica de actividad física como algo cotidiano. Por ejemplo, que más allá de si tenemos o existe una gráfica muy popular, por así decirlo, en que están las escaleras mecánicas y están las escaleras normales, las escaleras de escalones, y la persona tiende a utilizar solamente las escaleras mecánicas. No, hagamos un cambio, fomentemos el uso de las escaleras prácticas, de las escaleras con escalones. ¿Para qué? En pro de realizar más actividad física, en pro de cambiar patrones, en pro de combatir el sedentarismo por medio de la práctica regular de actividad física, no de la realización de la clase de educación física, no del entrenamiento, no del deporte como un deporte organizado, sino que la práctica de actividad física regular tanto en el ambiente escolar, durante la pandemia, sin pandemia, en la casa, con los amigos, con los vecinos, etc. Muchas gracias por su atención. Yo ahora les copio el link mientras estamos en las preguntas. No sé si me apuré mucho, si fue muy rápido. Profesora Bárbara, no, excelente también con el tiempo. Ya, súper. Le agradezco la síntesis, el link que nos va a compartir. Ahí nuestros estudiantes, asistentes, no van a tener excusas de material de apoyo. Esa es la idea principal. Ya, mientras usted pega el link, bueno, por supuesto agradecer su exposición, ¿cierto? Y sobre todo el hecho de enfatizar que la actividad física es una tarea de todos y todas, y no solamente la responsabilidad del profesor, ¿cierto? Por supuesto. También quería recordarles a nuestros asistentes que se les va a enviar una encuesta en los próximos días para valorar la actividad de esta jornada, para que por favor cuando les llegue ese correo ya lo respondan. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Me llegó uno por interno y dice así:
¿cómo cree que debemos motivar a los estudiantes para que enciendan las cámaras en la clase de educación física? Uy, difícil, difícil para nosotros adultos, también difícil para los niños. Yo creo que primero por el ejemplo de nosotros activar nuestras cámaras. También pasa que hay profesores que no lo hacen por diferentes razones, pero primero por el ejemplo, por la motivación, nosotros como profesores debiésemos fomentar a que el niño no solamente encienda la cámara un rato, sino que tenga también la confianza de mostrarnos a nosotros esa vida personal que él tiene, porque nosotros vemos mucho más allá de simplemente la cámara. Vemos lo que está pasando en la casa, se escucha lo que está pasando alrededor, etcétera. Entonces también propiciar nosotros esa instancia de confianza en que el niño sienta total libertad de mostrarnos su casa, de mostrarnos su espacio y de a nosotros hacernos partícipe de eso. Entonces yo creo que primero por el ejemplo y segundo por la motivación y la confianza que nosotros le entregamos al niño para que él se sienta con total libertad de prender la cámara, de estar preparado para la clase, de no estar en pijama primero que nada, que muchas veces pasa, y de participar. Yo creo que eso, motivarlo a que participen a los niños, a que enciendan la cámara, a ir con el ejemplo, y el niño que no se atreve tampoco obligarlo, sino que ir de a poco trabajando con el niño para que a lo largo de las clases ya se sienta con la libertad de prender esa cámara, de participar y de sentirse él con la confianza de hacerlo también. Si también nosotros estamos por medio de la cámara entrando a su vida más privada, más personal. Muchas gracias. Es verdad, hay un tema crucial que tiene que ver con el contexto, ¿cierto?, de cada realidad de Sí. nuestros estudiantes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que se refiere a las clases teóricas. Ahora con el tema de la pandemia, ¿cierto?, del año pasado, las clases, la mayoría de los colegios se concentraron en guías, en lectura y desarrollo, y se dejó de lado la actividad física, y quizás este año 2021 se ha modificado un poco más con cápsula, pero sigue siendo una carga adicional a las actividades académicas que ellos tienen que hacer en los escolares. Entonces me preguntan más que nada su opinión sobre las clases teóricas en este contexto de la pandemia, de la educación física y salud. Yo la verdad es que estoy bien pro clase teórica, o sea, si bien no toda la clase debe ser teórica ni tampoco llenarlos de trabajos, también debemos darle importancia a la actividad física, como se mencionó también en la exposición anterior, a que sea vista igual como la clase de lenguaje, igual como la clase de matemática, igual como el CINCE, que sea vista la clase de educación física como una asignatura importante, una asignatura instaurada, y por medio de los trabajos muchas veces se logra eso, muchas veces se logra que el niño se lleve una tarea para la casa, la realice, piense un poquito más allá de la actividad física, más allá de simplemente el correr, el saltar un ratito en la clase y después listo, se terminó la actividad física y fue todo lo que hicimos durante el día, sino que propiciar también esos momentos de investigación de los niños, de investigación de más allá solamente de la actividad física, de el agua que debo tomar, los descansos que debo tener, cómo fomentar también la actividad física en mi casa, incentivar al niño que él fomente la actividad física en su casa, que pregunte en su casa qué es lo que es la actividad física, cuál es la diferencia con ejercicio físico, y así sacamos la actividad física de la clase de educación física, sino que la llevamos a su vida cotidiana. Claro que sí. Todo un desafío en todo caso. Sí, todo un Vamos desafío. vamos a pasar a la última pregunta, profesora Bárbara, que si considera correcto hacer ejercicios de gran intensidad considerando que en la casa no está el profesor para regularla, corregirla, monitorearla. Entonces, ¿qué tan necesario es hacer estos ejercicios de gran intensidad virtualmente? Más que hacer ejercicio de gran intensidad, yo creo que hay que bajar esta información, todo este material que yo les entregué a ustedes, para que esa actividad que sea realizada sea con directrices claras, no sea una actividad cualquiera, sino que sea una actividad que nosotros no estamos dirigiendo como profesores, pero sí hay un apoyo, hay un material, hay un video que el papá puede recurrir para poder ayudar a que el niño realice mejor actividad física, a poder ayudar a que llegue a diferentes intensidades.
y que esta práctica de actividad física sea realizada de forma correcta. Por eso también mostré en la utilización de la escala de Borg, por ejemplo, la podrían ocupar los papás, pero también la escala de Borg adaptada como es la EpiFan, para ser utilizada en niños. Entonces, si nosotros bajamos la información, los papás se encuentran empoderados con esta información, ya no va a haber miedo a realizar actividad física en el hogar, sino que el mismo papá va a poder dimensionar qué tan cansado está su hijo, qué tan cansado está para poder realizar una actividad física aún mayor, o si a lo mejor hay que medirse, qué juego utilizar, qué cosas no hacer con el niño. También hay muchas realidades diferentes. Entonces, en realidad, lo importante primero es bajar esta información a la población, que la población se encuentre con toda esta información y se encuentre entonces con herramientas para poder realizar actividad física de manera segura, utilizar la escala de Borg, utilizar el EpiFan, y no le tengamos miedo a realizar actividad física sin supervisión del profesor. ¿Por qué? Porque tendremos los videos, porque tendremos todo este material, que es el mismo material que ocupamos nosotros como profesores, vendría a ser el mismo material, pero la única diferencia es que el que está monitoreándolo es el papá, o el que está acompañando esa actividad es el papá, es la mamá, es el hermano. Entonces lo sacamos la práctica de actividad física de la clase de educación física y la instauramos en la vida cotidiana. Muchas gracias, profesora Bárbara, por su respuesta a las preguntas de nuestros estudiantes. Por tema de tiempo vamos a dejar hasta ahí las preguntas, ya los invitamos para una próxima oportunidad, por supuesto, para seguir participando en estas actividades que las vamos a seguir realizando. Para el cierre de esta jornada de nutrición y actividad física en escolares, le voy a dar pase a la directora Jimena para que realice el cierre, y por mi parte les agradezco a todos la atención y su participación. Buenas tardes. Muchas gracias, Elizabeth, y gran Gracias. presentación de Bárbara. Creo que ahí queda harto camino por recorrer, lo que es a nivel escolar, actividad física y alimentación. Y creo que esa es la idea de las nuevas generaciones. Hay estudiantes aquí presentes que vayan abriendo el espacio, los caminos, y que esta problemática de la obesidad es un trabajo en conjunto de cómo superarlo. Creo que ahí ambas carreras también van de la mano, aportan mucho. Así que agradezco a Bárbara por la actualización también de todos estos documentos y recomendaciones A ustedes por la a oportunidad. los que están ahí también en terreno con la nueva realidad de hacer las clases de manera virtual en lo que es la actividad física. Así que agradezco la participación, que tengan un buen término del día y que ya tengan pronto, queda poco para el fin de semana. Así que agradezco a todos, también a Elizabeth, a Natalia y a la Dirección de Extensión por apoyarnos en esta actividad. Así que me despido, muchas gracias a todos y nos encontraremos en otra oportunidad. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, que estén bien, chao.